Y con eso justificaba todo, aunque matara, masacrara a un pueblo, aunque torturaran hombres y mujeres, acallaba. Entonces los guatemaltecos 39 años vivimos bajo un régimen de miedo. In diktatura ni imela nobenega drugega izgovora, kot da nas ščiti pred tem komunizmom. S komunizmom, zaščito pred komunizmom je upravičevala mučenja, masakre ljudstev in prebivalci Gvatemale smo 39 let živeli v tem režimu strahu, smo bili ustrahovani. Por eso fue un gran desafío romper el silencio sobre Guatemala. In zato je bil en večjih izzivov, zelo velik izziv, prekiniti ta molk v Gvatemali, tudi v Gvatemali. Fue un gran desafío que los sobrevivientes salieran y lucharan contra ese régimen totalitario. In to je bil zelo velik izziv, da preživeli, pridejo na dan, pridejo na plano in se bojujejo proti temu režimu. Bueno, ninguna guerra, por supuesto, sucede porque tiene que suceder. Las causas de los revolucionarios guatemaltecos eran contra ese sistema. Entonces es una lucha que duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente también tenía su propia defensa en esa situación, ¿no? In seveda nobena vojna ne pride zaradi, se ne zgodi kar tako. Gverila, oziroma tisti, ki so se borili proti temu sistemu, vzpostavili so nekak svoj način obrambe proti sistemu. Gracias a mucha solidaridad internacional, gracias a muchas personas, es que también se firmó la paz en Guatemala. Y si no hubiéramos firmado en aquellos años, yo creo que hubiera sido imposible terminar esa guerra, porque esa guerra ya había generado muchos otros intereses, la venta de armas, la venta de información. Guatemala tiene importancia geopolítica para Norteamérica, para los gringos, entonces también Guatemala era como el pescadito para pescar en Centroamérica. Entonces fueron 200,000 muertos y más de 50,000 desaparecidos. Eso es el dato final que está documentado. Hay mucho que no se documentó. In solidarnost mednarodne skupnosti mnogih ljudi je pripomogla k temu, da se je v Gvatemali podpisal mir, da je nastal mir. Če ne bi prišlo do tega podpisa v tistem času, verjetno se vojna nikoli ne bi končala, zato ker v tej vojni so se porajali vedno novi interesi, prodaja orožja, informacij, geopolitični položaj Gvatemale, zelo zanimiv za Severnoameričane, za gringote, a ne, Gvatemala je bila kot neka ribica, ki jo loviš. Dokumentirani podatki te vojne so 200,000 mrtvih in 50,000 izginulih. To so dokumentirani uradni podatki, seveda je pa veliko stvari, ki še niso, oziroma primerov, ki še niso dokumentirani. No sé si están familiarizados con Guatemala, pero la intervención que marca las pautas al genocidio en Guatemala fue la intervención norteamericana en el año 54. Y desde el año 54 fue Guatemala un territorio de experimentos del horror, que mucho se repitió en Chile, se repitió en Argentina, se dio en El Salvador. O sea, Guatemala fue como el núcleo del experimento más terrible de Estados Unidos, del plan contrainsurgente norteamericano. Ta genocid v Gvatemali se je pa pravzaprav začel z intervencijo Severnoameričanov leta 1954 in od takrat dalje je bila Gvatemala ozemlje za eksperimentiranje z hororom, z terorjem v Gvatemali. Potem so sledile še druge države, Čile, Argentina, Salvador, Gvatemala pa je bilo to jedro teh eksperimentov. ¿Hay alguna otra pregunta? Še kakšno vprašanje? ¿Cómo ves el futuro de tu país? ¿Qué pueden ser pasos para mejorar la situación? Kako vidite prihodnost vaše države? Kateri so tisti koraki, da bi izboljšali situacijo?
Yo veo el futuro que está intacto. Qué bueno que el futuro no lo deciden los presentes, sino lo van a decidir los del futuro, ¿no? Entonces, qué bueno eso, que todavía tenemos mucho del futuro que está por definirse. Prihodnost vidim, prihodnost je še nedotaknjena in je dobro, da jo še ne morejo oblikovati, dotakniti se ti predsedniki, ampak bodoči predsedniki. In dobro je, da jo bodo določili drugi, da jo bodo označili drugi. Nosotros encauzamos un proceso de paz muy exitoso. Yo debo decir que la firma de los acuerdos de paz fue verdaderamente exitoso. Začeli smo uspešen mirovni proces. Lahko rečem, da je bil podpis tega mirovnega sporazuma uspešen in se je začel ta proces. Primero, logramos que el Estado nunca más use ni terrorismo de Estado ni política de Estado de exterminio. O sea, pusimos el dedo exactamente en un Estado que tiene que transformarse. Dosegli smo to, res smo dosegli, da država ne bo nikoli več uporabila terorizma same države, da ne bo nikoli več pobijala, uničevala. Recuperamos buena medida la memoria del terror en Guatemala. Obnovili smo v veliki meri spomin na ta grozovita dejanja. Solo por decirle, nuestra fundación actualmente es custodia de más de 55,000 expedientes de terror, o sea, expedientes de hechos concretos, que tiene pruebas de ADN, que tiene pruebas de exhumaciones, que tiene prueba de investigación científica, que no solo decir eso pasó, sino se documentó profundamente, y tener 55,000 expedientes del pasado es una joya verdadera para la memoria histórica de nuestro país. Moram povedati tukaj, da naša fundacija, moja fundacija, ima dokumentiranih 55,000 konkretnih primerov. Ne samo, da rečemo, to se je zgodilo, ampak so to primeri, konkretni primeri spisov, kjer je bila uporabljena znanstvena metoda raziskovanja. Imamo DNK dokaze, izkopali smo trupla, se pravi, imamo vse dokumentirano in to je res dragulj za naš zgodovinski spomin. Desde que terminó la guerra, las viudas, los huérfanos, los familiares de los desaparecidos, todos nosotros nos unificamos para investigar qué fue lo que pasó con nuestros seres queridos. Odkar se je končala vojna, smo se vdove, sirote, sorodniki izginulih združili, da bi raziskali, kaj se je zgodilo z našimi ljubljenimi. Hicimos un mapeo de donde suponemos que hay fosa común, cementerios clandestinos, donde hay fosa colectiva común, donde los militares tiraban todos los cadáveres. Naredili smo nek zemljevid, kje mislimo, da so ta skupna grobišča, ki so jih vojaki uporabljali za trupla, kje naj bi bila ta skrivna pokopališča. Y después seleccionamos de más de 3,000, más o menos 3,500 fosas comunes. Seleccionamos las fosas comunes paradigmáticas, los que pueden reunir más información sobre qué tipo de violencia se usó contra esas personas. Izbrali smo pa približno potem 3,500 skupnih grobišč, ki so bili nekako najbolj primerni, paradigmatični, ki so nam nudili največ informacij za to, da bi lahko ugotovili, kakšna vrsta nasilja je bila uporabljena nad temi ljudmi. Y luego iniciamos todo el proceso de exhumación de esas fosas comunes. To pa smo začeli s procesom, se pravi, z delom izkopavanja. Las exhumaciones fueron
hasta este momento, yo por lo menos lo que llevo yo más cercana, hemos hecho más de 220 exhumaciones paradigmáticos, o sea, las partes donde buscábamos 30, 40 osamentos, terminamos encontrando 400, 300 osamentas de personas. Do zdaj, oziroma kolikor jaz vem in sem poleg, je bilo že izvedenih 220 teh izkopavanj skupnih grobišč, se pravi teh, kjer smo iskali naprimer 30 do 40 žrtev, najdli smo pa žrtve, kosti žrtev, 400 naprimer žrtev. Y nuestro enfoque son tres principios básicos. Uno es la investigación científica. No podemos juzgar un hecho si no tenemos una profunda investigación científica, que significa usar la ADN, que significa usar el testimonio completo, el entorno de las personas, nombres de victimarios, nombres de personas que dio orden. O sea, toda esa investigación científica fehaciente es muy valioso. In vodijo nas tri glavna načela. To je znanstveno raziskovanje. Ne moremo soditi, če nimamo nekih znanstvenih, res utemeljenih dokazov na osnovi DNK-jev, pričevanj, vseh okoliščin, imena storilcev, imena tistih, ki so izdali ukaz, ki so ukazali to nasilje. El otro enfoque es una correcta interpretación política. Drugo načelo, drug pristop je pravilna politična interpretacija razlaga. O sea, no podemos aceptar que, bueno, son 10 víctimas, 20 víctimas y punto. No, es que allí hay una doctrina detrás de esa violencia, hay una filosofía detrás, hay un sentimiento detrás. Hay seres humanos adoctrinados para hacer eso. Ne moremo namreč sprejeti, dobro, 10-20 žrtev in konec, ne, zatem je doktrina, ne moremo sprejeti takega načina razmišljanja, za tem nasiljem obstaja doktrina, filozofija, čustvo, gre za indoktrinirane ljudi. Y el tercer punto, que es más selectivo, me imagino, es la penalización, es la persecución penal de esos crímenes. In tretje načelo je morda bolj selektivno, je pa kazenska odgovornost, kazensko preganjanje teh, ki so to storili. O sea, la doctrina jurídica. Se pravi, pravna doktrina, sodna doktrina. Si supuestamente los tribunales los creó el Occidente, pero el Occidente no es capaz de condenar un delito contra la humanidad, entonces, ¿de qué justicia hablamos? Zahod je ustanovil sodišča, ampak če ne more obsoditi kriminalce, ki so storili zločin proti človeštvu, o kakšni pravici govorimo? Y nosotros sabemos que si no hacemos nosotros ese trabajo, corremos el riesgo de la politización de la justicia, como ustedes han visto en muchos lugares del mundo. Un hijo malcriado de los norteamericanos lo juzgan ellos mismos para politizar la justicia. Nosotros no queremos que se politice nuestra verdad, sino que la justicia sea justa. In če ne bomo mi storili tega dela, če mi ne bomo opravili to delo, se bojo naši primeri spolitizirali. Kot vi veste, da Norteameričani radi obsodijo svojega otroka, tistega, ki so oni izurili, mi pa to ne želimo. Mi želimo, da je pravičnost pravična. Bueno, entonces el caso de derechos humanos para nosotros es un tema muy fuerte, muy profundo. Hemos batallado en esas luchas intensamente. Za nas je zato tema človekovih pravic, vprašanje človekovih pravic globoka in močna. Zelo smo se borili za človekove pravice. ¿Para qué todo eso? Para prevenir el futuro. Es que el ser humano tiene que entrar en la prevención, no solo en el juzgamiento de que ya pasó,
Por eso nos parece absurdo el Tribunal Penal de Roma, porque dice que va a juzgar los delitos que se van a cometer. O sea, es permisible cometer genocidio y después los van a juzgar. O sea, eso es uno de los, también nuestra causa. Es decir, no es posible que haya un tribunal que va a juzgar a futuro, ¿verdad?, cuando las atrocidades ya se han cometido. Son suficientes para juzgar el futuro. In to je zato, da se zaščitimo, da je to neka preventiva za bodoče, za našo prihodnost. Ne moremo se strinjati z rimskim, naprimer, kazenskim sodiščem, ki pravi, da bo sodilo za tiste zločine, ki se bodo zgodili. To pomeni, da najprej se zgodi genocid, potem pa mu sodimo. So se že zgodili. Y no por eso no estemos en el Tribunal Penal Internacional. Yo sí creo que es importante apoyar eso. Pero es importante decir que la humanidad no puede ser hipócrita, dejando primero que se cometen los delitos contra la humanidad y después las va a juzgar. Zato pravim, jaz to sicer podpiram, ampak pravim tudi, da ne moremo biti hinavci, ne moremo se tako obnašati, ne moremo reči, najprej nas se zgodijo, spet ponovno ti delikti, ta kriminalna dejanja proti človečnosti, potem pa jim bomo sodili. Bueno, ¿hay otra pregunta? Yo les invito a Guatemala, pueden ir de cooperantes, pueden ir de apoyo, pueden pasar en nuestros programas, muchas universidades lo están haciendo, conocen nuestro trabajo, son parte de ello y entonces traen una experiencia valiosa. Así que primera vez estoy acá y yo espero que la relación de Guatemala inicie con un intercambio mucho más práctico, porque solo imaginar un país lejos también es muy difícil para la mente humana. Samo zamisliti si neko deželo tako daleč je zelo težko za človeški zato vas vabim v Gvatemalo, lahko sodelujete v naših projektih in programih, mnoge univerze to počnejo. Jaz sem prvič tukaj in upam, da to pomeni, da se bo izmenjava, to sodelovanje z Gvatemalo v bodočnosti tudi okrepilo. Y aprovecho para saludar a mis hermanos y amigos saharaui. Yo no tenía idea del Sahara por muchos años hasta que no estuve ahí. Y cuando estuve ahí se quedó enterrado en mi corazón. Y por eso yo creo que la solidaridad también tiene que ser práctico, tiene que ser directo. Si yo amo a un pueblo es porque conozco su historia, conozco su lucha y conozco lo que sueña, y su sueño tiene que ver con los sueños de mi gente. Entonces, eso es lo que necesita la humanidad, ser más práctico en su interrelación. In rada bi izkoristila tudi to priložnost, da bi pozdravila svojega afriškega kolega iz Sahare, o kateri nisem imela iz Afrike, iz Sahare, nisem imela nobenega pojma o tem delu sveta, ampak odkar sem pa bila tam na obisku, sem pustila tam srce. In mislim, da moramo biti veliko bolj praktični, se moramo spoznavati, da gremo na kraj dogajanja. Ta solidarnost se mora na tak način razvijati, da poznamo zgodovino, borbo in sanje drugih ljudstev in jih potem lahko seveda tudi delimo z našimi sanjami. Bueno, otra pregunta o ya nos vamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tiempo? Kako je čas? Samo trenutek, cenjene dame, gospodje, to bo zadnje vprašanje, čas se nam namreč izteka, mora biti samo še potem zaključna misel, kajti sledi še eno predavanje, profesor dr. Lučke Gajfež-Bogataj. Hvala. Sí, es
es muy lindo la invitación de nuestro sagrado calendario maya a una visión de futuro. Lepo je to povabilo našega svetega koledarja Majev v gledanju prihodnosti. Se termina una era de la humanidad, una era que necesariamente, como toda era, tiene que renovar, reconstruir, revisar, reencontrarse. Končuje se neko obdobje ljudi, človečnosti in ki mora kot vsako obdobje se spet obnoviti, se najti. Ellos lograron enlazar en una visión tres grandes tiempos. Maji so uspeli povezati v vizijo tri velike čase. 13, que es Oshlahuj, se llama en quiché, Pactum, que el Pactum son los grandes tiempos, el encuentro de 13 grandes tiempos, es lo que pasa en el 2012, ¿no? V 2012 prihaja do srečanja vseh teh stika, vseh teh 13 časovnih obdobij, ki jih je Rigoberta omenila tudi v jeziku quiché. En un periodo de 26,000 años. O sea, es un periodo, hay otro periodo que es de 126,000 años, pero este tiempo es un corto tiempo, digamos. Los 13 Pactum es un tiempo que se une. Eno obdobje teh 13 paktunov, ki skupaj, ki se združijo v eno obdobje v 26,000 letih, potem je pa še drugo obdobje 126,000 let. Bueno, es el movimiento de la Tierra. O sea, es el movimiento de la Tierra. Después de un periodo para acá, el Sol está irradiando mucho, está tirando rayos fuertes, está escapando rayos muy fuertes. El giro de la Tierra se está dando de una manera que cierra un ciclo, el movimiento de la Luna, y todo eso irradia en cada partículo del ser vivo. O sea, todos nos afecta animales, gentes, todos los seres vivos del planeta tienen una irradiación directa del cosmos, ¿no? Gre za gibanje Zemlje. Sonce v tem obdobju zelo močno sije, pošilja te močne žarke. Z vrtenjem Zemlje pa se zapira nek ciklus, in pa seveda gre tudi za gibanje same Lune. In vsak posameznik na tej Zemlji, vsako živo bitje prejme vpliv nekega tega kozmičnega žarčenja, nekih kozmičnih žarkov. Claro, lo que no previeron los mayas totalmente era el rompimiento de la capa de ozono, ¿verdad? Era la contaminación brutal, la destrucción brutal de los humanos en este fin de ciclo. Por lo tanto, lo que ellos dejaron dicho es la decadencia global. Por eso yo hablo mucho de la decadencia global, porque no es un dicho mío, es que los mayas previeron que en este fin de ciclo iba a haber decadencia espiritual, ojo, no religión. Yo no sé si las religiones están decadentes, pero yo creo que sí. Decadencia material, pues ya vemos, unos lo tienen más, otros lo tienen menos, unos son adictos al dinero, otros, aunque quieran hacer adictos solo en la imaginación, ¿verdad? Y la decadencia social, pues realmente los humanos ya no nos autorreconocemos. O sea, si usted está a mi lado y no lo conoce, no me importa quién es, entonces el individualismo, el rompimiento de lazos entre los humanos es real, y mucho menos de proyectos como lo que sería la cohesión social, ¿no? Entonces, todo lo
que los mayas tienen señalado para un fin de era está pasando. Entonces, qué bueno que nuestros abuelos tenían muy larga visión. Vse, kar so Maji predvideli za konec nekega obdobja, se uresničuje. Priča smo trem dekadencam, jih imenujem. Duhovni, ki ni religiozna, ne vem, ali so verniki tudi v dekadentnem obdobju, mislim, da so. Materialni, to vidimo, eni imajo več, eni imajo manj, eni so odvisni od materialnih dobrin, eni sanjajo, da bi bili radi odvisni, in pa seveda družbena dekadenca, družbeni propad. Ker, naprimer, če vi sedite zraven mene, me niti ne zanima, kdo ste. Gre za individualizem, ki trga, ki je pretrgal vsako povezavo med nami, s tem pa je tudi seveda onemogočil socialno kohezijo in onemogočil izvajanje nekih projektov. Kar pa moji predniki Maji niso predvideli, je seveda uničenje ozona, veliko onesnaženje na koncu tega stoletja. Y la solución que nuestros abuelos dicen es primero la conciencia personal. Si yo tengo conciencia, entonces sé en qué lado estoy y cómo estoy. Es decir, volver a nuestra propia conciencia. Conciencia individual y conciencia colectiva. Me parece maravilloso. Si toda la humanidad tuviera conciencia igual de todo lo que pasa, seguramente le produce una acción, una sinergia colectiva, ¿verdad? Y segundo, que volver a conectarnos con las dimensiones que permite una vida plena, ¿verdad? No una vivir bien, sino vida plena. Y la plenitud de la vida es la salud profunda del ser humano para que su vida sea útil, ¿verdad? Rešitev, ki jo ponujajo moji predniki, pa je najprej zavest, da se ozavestimo, tako osebna zavest kot zavest skupnosti, kolektivna zavest, da vem, na kateri strani sem in da vem, kako sem, ker ta zavest, to zaveščanje pa potem vodi v akcijo, vodi v delovanje, v kolektivno sinergijo, ker če bi vsi vedeli, kaj se dogaja, če bi bili ozaveščeni, bi ukrepali. Potem pa druga stvar pa je povezati se z dimenzijami, ki nam omogočajo polno življenje. Polnost življenja, ne živeti dobro, živeti polno. Se pravi, da ima moje življenje, to je ta notranje zdravje, globoko zdravje človeka, ko ima moje življenje smisel.